Hoy por hoy en la cadena SER y vamos a hablar con Antonio Verdú, es el secretario general del Partido Socialista en la localidad de Vejer, al cual ya saludamos. Antonio Verdú, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le agradecemos enormemente que esté con nosotros y que por supuesto venga a hablar de un tema bueno, pues, por el que se ha estado hablando mucho, ¿no? Desde el Partido Socialista, desde su partido se ha hecho una nota de prensa donde se ha hablado también de este asunto, pero queríamos escuchar su voz y que hable porque también sabemos que hay tranquilidad en el Partido Socialista, lo han dicho a través de esa nota de prensa, hemos tenido la oportunidad de hablar con usted y nos decía que todo está bien hecho, que no hay ninguna irregularidad, ¿no, Antonio? Cuéntenos. Pues efectivamente, yo creo que para mí es una enorme satisfacción poder estar aquí una vez más y poder decir a los ciudadanos la verdad del asunto. Esta cuestión que ya viene tratándose desde hace bastante tiempo, tenemos que recordar desde el principio del mandato del Partido Popular que sacaron esta cuestión como arma arrojadiza contra el Partido Socialista. Y yo creo que 3 años después, cuando faltan pocos meses para unas elecciones, vuelven nuevamente a ponerlo encima de la mesa para intentar levantar un escándalo, quizá para ocultar todo tipo de errores o de incompetencias que el mandato del Partido Popular podría subrayar. Yo pienso que es bueno que los ciudadanos tengan esa verdad. La verdad la podemos decir los que verdaderamente estamos siendo acusados por una serie de falsedades que para nada se parece a la realidad. Ustedes no tienen que saber que el Partido Popular, cuando entró en el gobierno del Ayuntamiento de Vejer, lo hizo con ánimos de venganza. Y empezó a buscar, y no han dejado de buscar, y al día de hoy aún no han encontrado nada. Quiere decir que lo de las subvenciones es, sin lugar a duda, un asunto que ellos intentan manipular, que lo han hecho durante todo este tiempo para manchar la imagen de los socialistas. Son subvenciones que obedecen a obras, a proyectos que gestionamos el gobierno anterior, que gestionamos los socialistas, y que son subvenciones que llegan y que se ingresan en las arcas municipales y que en aplicación del principio de caja única que viene contemplado en la ley reguladora de haciendas locales y precisamente en el artículo 196, letra C, donde la tesorería puede disponer ese dinero para afrontar los gastos inmediatos, llámense nóminas o los gastos corrientes, pero que además es exactamente lo mismo que está haciendo en el día de hoy el gobierno del Partido Popular y el señor Ortiz, la utilización temporal del dinero que luego se repone, pero que además es una práctica habitual en cualquier ayuntamiento, en cualquier administración. Pero es fácil, ¿no? Es fácil levantar sospechas que es verdad, ¿no? Ellos no dicen que los socialistas se han llevado dinero, es verdad, ya bastaría, ¿no? Ya bastaría. Pero sí dejan entrever, sí lanzan un mensaje sutil, subliminal, para hacer creer a la gente que aquí hay algo raro. Pues miren, nosotros le dijimos desde el principio al Partido Popular que lo llevaran directamente al juzgado. Lo han llevado 3 años después, porque mientras organizaron lo que era una especie de circo mediático con aquella comisión de investigación, que es verdad que me invitaron a participar en un par de veces, y yo pues no acepté la invitación porque entendía que era juego sucio, que era una especie de linchamiento político a los socialistas y por consiguiente no iba a entrar en ese juego, ¿no?, que le apetecía al Partido Popular y al señor Ortiz. El señor Ortiz, que por cierto se ha dedicado en 3 años de mandato, en los 3 años que lleva, a estar más pendiente de los socialistas que de los problemas de los ciudadanos. Eso a mí me entristece. Un gobernante se tiene que dedicar a solventar los problemas de las personas, a los que le tiene que prestar servicio cada día, atender los problemas del paro, atender los problemas de vivienda, a procurar desarrollar sus compromisos electorales. Y, sin embargo, si pierdes el tiempo en los adversarios, en los que estuvieron, ya no le dedica el esfuerzo necesario a arreglar los problemas de las personas. Ha levantado gran polvareda esa investigación abierta en Vejer, por la Guardia Civil. Pero bueno, hay que recordar que es solicitud de documentación, es una investigación que está abierta y todavía pues está por esclarecer, ¿no? Mire, los socialistas estamos muy, muy tranquilos
Si algo nos destaca y nos define a nosotros es precisamente la honestidad. Y eso lo saben bastante bien los funcionarios del Ayuntamiento de Vejer, que son nuestros principales defensores. Si hubiera habido algo raro, ellos hubieran sido los primeros que hubieran denunciado. Como no ha habido nada, pues ha sido el PP y el señor Ortiz quien ha denunciado este hecho absolutamente falso, como le he dicho anteriormente, y que forma parte de una especie de casa de brujas, de persecución y de linchamiento hacia los socialistas, porque creo que indiscutiblemente hay una estrategia detrás de todo esto. Es manchar nuestro honor, manchar nuestra imagen y, sobre todo, tratar de exterminar el adversario político cara a una nueva convocatoria electoral. Pero darse cuenta que estamos hablando de 5 meses vista, han estado 3 años con este asunto, sacándolo cada 2 por 3, hoy de una forma, luego de otra. Y indiscutiblemente creo que hace unos meses cerraron aquella comisión de investigación, que era una auténtica pantomima, que no valió para nada y que desde luego solamente le sirvió al Partido Popular para sacar titulares en los diarios, ¿no? Ahora, lógicamente, se presenta la denuncia en la Fiscalía, pues la Benemérita tiene que cumplir con su obligación y venir a pedir la documentación, que es lo que está haciendo. Y que es exactamente lo mismo que le va a pasar al señor Ortiz ante la denuncia que le han puesto hace unos días, por haber adjudicado obras a dedo, por haber adjudicado servicios, también servicios a gente que posiblemente fueran de su propio entorno y por haber cometido tantísimas irregularidades. Pues indiscutiblemente ese trámite judicial en el que está en estos momentos va a provocar que la Benemérita se acerque al ayuntamiento para pedir esos papeles. Ese es el modus operandi, ese es el protocolo, aunque yo estoy totalmente convencido que no van a encontrar nada. No van a encontrar nada, entre otras cosas, porque los números ya cantan por sí solos. Y hay un hecho curioso, que además resulta hasta paradójico. Dicen ellos que han tenido que devolver el dinero. Pero mire usted, si eran obras que habíamos gestionado los socialistas y ustedes han tenido que devolver el dinero es porque el dinero estaba, ¿no? O sea, tenemos que entender que el dinero ahí estaba cuando ustedes lo han devuelto. Tenemos que ver y analizar y decir con claridad que ese dinero lo utilizó Tesorería para afrontar los gastos, que luego se repone, que es la práctica habitual y que, insisto una vez más, eso lo hace el Partido Popular a diario. Tendríamos que ir a intervención y, desde luego, en intervención, ver y comprobar cómo opera cada día el Partido Popular. ¿Cuántas notas de reparo tienen los informes de intervención cada vez que tiene que hacer frente a gastos? Hablando de intervención, también queríamos mencionar la deuda del Ayuntamiento de Vejer, que no queríamos dejar pasar la oportunidad. Ya que le tenemos aquí, vamos a aprovechar para hablar de números. De esos números, porque también el alcalde de Vejer, José Ortiz, ayer decía que le hablábamos de la deuda y comenzó a mencionar ciertos contratos y dinero que se ha tenido que devolver y tal, y habló precisamente de esa deuda y habló además también de un informe de intervención que va a hacer público, dice, para que conozca toda la ciudadanía. Yo estoy deseando que traiga ese informe porque son tantas veces lo que ha dicho que va a hacer el informe, nunca lo hace, y desde luego yo diría que hay que poner papeles encima de la mesa. Yo sí le traigo los papeles, ¿verdad? Y usted lo ha podido comprobar. El informe de la interventora, cuando dejamos el gobierno, hicimos el traspaso de poderes, lo que subrayaba nuestra deuda en ese momento, ¿no? 1.700.000 euros de deuda viva, y además entraba en las arcas municipales en ese preciso instante 1 millón de euros de las empresas eólicas con las que habíamos conveniado. Bueno, pues eso se dilapidó por completo y hoy la deuda se ha llevado hasta 10 millones de euros. Lo que decía José Ortiz, decía que se habían quedado facturas en los cajones, que no se habían computado. Pero ¿cómo se puede decir eso? Cualquier ciudadano que escuche eso, lo que están diciendo, la cantidad de falsedades que trasladan, los ciudadanos se quedan verdaderamente espantados. Digo, ¿esta gente qué hacían con el dinero? ¿Lo metían en un cajón? A ver, ¿esto cómo va? La gente se preguntará y se harán miles de preguntas y encima desconcertamos. Eso es un flaco favor para la política y sobre todo hace que los políticos perdamos credibilidad. Y yo creo que en un momento tan delicado como el que tenemos en estos momentos a nivel general, ¿no?, donde hay tanto desconcierto por los casos de corrupción y donde hay tantísimo que hablar, donde la clase política está por los suelos en cuanto
a lo que es el índice de crédito, de credibilidad, los políticos tendríamos que hacer un gran esfuerzo por ganarnos la confianza nuevamente de los ciudadanos con políticas de transparencia, de claridad y, desde luego, dejar las acusaciones banales, la falsedad y la manipulación y las mentiras para otros menesteres que además no tiene sentido. Yo creo que en política tiene que haber sobre todo decencia y sobre todo tiene que haber también personas que trabajen desde la responsabilidad, desde la seriedad. Y yo creo que aquí falta mucho de eso. Yo te diría que nosotros hicimos una gestión. Para algunos pudiera haber sido mejor, para otros hubiera sido peor, pero qué duda cabe que fue una gestión limpia y que permitió poner las arcas municipales en una situación de saneamiento muy importante, reconocido por los distintos estamentos administrativos de la propia administración pública y además avalado por los informes técnicos. Hoy yo creo que la cosa ya no es igual, porque cuando se dice que fueron los socialistas y acudimos nuevamente a ese recurso tan viejo, más viejo que el hilo, ¿no?, de la herencia recibida para echar las culpas a los demás, hombre, a mí me parece que estamos tirando balones fuera y cada uno tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Indiscutiblemente habría facturas que pagar, pero es que cuando haya cambio de gobierno, que lo habrá en mayo, también habrá facturas que pagar del anterior gobierno. Le voy a decir algo más. Nosotros sí que tenemos sospechas, no solamente de lo que ya se ve, de esa denuncia que se ha llevado a Fiscalía por parte de un particular, sino que tenemos sospecha de que hay cosas aún más graves todavía en el Ayuntamiento. Y es por lo que el Partido Socialista, cuando en mayo asuma nuevamente la responsabilidad de gobernar, su primera tarea va a ser la de encargar una auditoría interna e integral, porque tenemos que partir de cero. Y aquí no se está hablando de una casa de brujas. Vea usted que nosotros en todo este tiempo no hemos practicado la judicialización de la política, como aquí lo están haciendo con nosotros. No hemos presentado ningún solo recurso, denuncia ante los juzgados contra el Partido Popular. Y hay motivos muchísimos. ¿Usted sabe cuántas denuncias lleva quien le habla por parte del señor Ortiz? Lleva 9 denuncias. Todavía no ha habido nada al respecto. Se han abierto muchas investigaciones. Mire, lo del teatro. ¿Usted cree que es normal que a mí me denuncie el señor Ortiz porque hubiera abierto el teatro días antes de que hubiera firmado el papelito de la recepción definitiva de la obra? Y resulta de que lo abríamos para celebrar el sorteo de las asas de la suerte. Y en ese sorteo de las asas de la suerte, en ese acto público, se da la paradoja que también participó el señor Ortiz. Es decir, el señor Ortiz denuncia, pero no le importa. Con todo el descaro del mundo, practica lo que él mismo denuncia. Igual que con esto de las subvenciones. Denuncia lo que él mismo hace todos los días. Yo creo que hay una catadura moral sin límite. Y yo creo que es conveniente que seamos, sobre todo, responsables y llamemos la atención a los malos modos, a los malos comportamientos, a los que tanto afectan y dañan a la clase política y democrática. Esta casa de brujas, este esperpento de la forma de operar en política, lo van a pagar, y lo van a pagar con las urnas en el mes de mayo. La gente está harta de mentiras y de la manipulación. Antonio Verdú, muchísimas gracias por estar con nosotros, por responder a nuestras preguntas, y una de las más importantes que queríamos hablar con usted era esa investigación de la Guardia Civil. Sí. Bueno, no, simplemente que yo quiero trasladar una vez más el mensaje de tranquilidad. El Partido Socialista, la gente que forma parte de esta gran familia, que además tenemos la ilusión y el coraje para seguir luchando por los intereses de nuestro pueblo, estamos muy, muy tranquilos y estamos plenamente convencidos que, igual que las otras denuncias que han venido presentando contra nosotros, se va a quedar en agua de borraja, porque el camino es el que es y los ciudadanos lo saben, y nosotros tenemos ese afecto y el reconocimiento de la gente. Y luego también hablamos de los funcionarios, y los funcionarios nos trasladan cada día que fuimos un gobierno sobre todo responsable, que pudimos haber cometido nuestros errores, por supuesto,
quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Nosotros también cometimos nuestros errores, pero yo creo que fueron superados por los aciertos. De ahí que nos fueron dando la confianza tantas veces los ciudadanos. A mí se me olvidaba antes decirle, y permítame que abuse de su generosidad, cuando hablamos de las obras, ¿qué obras? Los ciudadanos preguntarán qué obras son las que se desviaron, que no se han desviado subvenciones, utilizan mal ese concepto, ¿no? Por ejemplo, la obra del campo de fútbol, la segunda fase de remodelación del campo de fútbol, una obra que conveníamos en el 2009 y que con ello conseguíamos unos 380.000 euros para el ayuntamiento y poder llevar a cabo la segunda obra de reforma de nuestro estadio, poniéndole césped artificial, los graderíos, unos nuevos vestuarios, y tuvieron de plazo hasta el 30 de septiembre de 2012. Fíjese usted bien si tuvieron tiempo de haber repuesto ese dinero que hipotéticamente Tesorería utilizó para pagar nóminas, porque indiscutiblemente el convenio era 3 años. Quiere decir, no hubo voluntad. Lo que hubo voluntad era de devolver un dinero, de no hacer las obras que gestionaron los socialistas y de buscarse artimañas para manchar su imagen. Nosotros, insisto, estamos tranquilos, vamos a seguir colaborando en los términos que nos lo pidan las instancias judiciales y tiempo al tiempo, porque los ciudadanos son los mejores testigos y, desde luego, los que harán justicia llegado el momento, y ese momento va a ser el de las elecciones de mayo de 2015. Antonio Verdú, secretario general del Partido Socialista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.